Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas de hoy. Hoy es miércoles de la cuarta semana de Cuaresma, La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 49, versículos 8 al 15. Esto dice el Señor: En el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros, salgan, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos, hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. No sufrirán hambre ni sed, no los afligirá el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas, y pondrán terraplén a mis calzadas. Miren, estos vienen de lejos, aquellos del norte y del poniente, y aquellos otros de la tierra de Senim. Griten de alegría cielos, regocíjate tierra, rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Sión había dicho: el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura, hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. El salmo responsorial es el Salmo 144 y el responsorio es: El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza, y al agobiado alivia. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor es compasivo y misericordioso. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 5, versículos 17 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes,
Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo hayan oído vivirán, pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien, para la vida; los que hicieron el mal, para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. La primera lectura viene del profeta Isaías, y esta lectura viene de lo que se le llama el segundo libro de Isaías, el libro del consuelo, donde el tema que predomina es esto, el consuelo. Y estos temas, pues, en Isaías son dados porque ya el pueblo de Dios está a punto de regresar del exilio en Babilonia. Aún no han regresado. Y en estos capítulos del segundo libro de Isaías, o libro del consuelo, pues es el mensaje de que el pueblo que se está quejando, que está pidiéndole cuentas a Dios por su sufrimiento en el exilio, por estar lejos de su patria, lejos de Jerusalén y lejos del templo, que es el ombligo, el centro del culto judío, ¿no? Y estando en el exilio, pues añoran regresar a la tierra prometida, añoran regresar al culto en el templo de Jerusalén. Y aquí en este segundo libro de Isaías, o libro del consuelo, pues los temas de esperanza, los temas de consuelo son los que predominan. Dice: esto dice el Señor: en el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié. Y esto hace referencia quizás al año del jubileo, cuando al esclavo se le daba libertad, cuando al que estaba endeudado se le perdonaba su deuda, cuando se restauraba todo lo que estaba perdido, ¿no? Y quizás esta es la imagen que Isaías está utilizando con este verso: en el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros: salgan, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Así que uno puede imaginarse la experiencia del pueblo de Dios en el exilio, que están desmoralizados, que están sin esperanzas, que se sienten olvidados por Dios, y Dios le dicen que regresarán para reconstruir. Y para nosotros, que particularmente lo que estamos viviendo esta temporada cuaresmal, para los que se encuentran pues encarcelados, ya sea por algunos hábitos que lo esclavizan, que lo encierran en una visión de vida que piensan que no tiene salida, ¿no? Y esta imagen que el profeta Isaías nos da, pues es una imagen de esperanza, una imagen de que en Dios todo es posible,
particularmente aquellos que se encuentran, digamos, encadenados, encarcelados por algo que piensan que no pueden deshacerse, que no pueden destruir o que no pueden hacer a un lado, ¿no? Dios, por medio del profeta Isaías, nos dicen que Él nos librará, que Él romperá nuestras cadenas, que Él abrirá nuestra cárcel para dejarnos en libertad. Y después esta otra imagen de tinieblas, de oscuridad, ¿no? Particularmente aquellos que quizás viven en depresión, particularmente aquellos que describen su vida de oscuridad. Isaías nos dice, por medio de la palabra de Dios, vengan a la luz. ¿Y quién es la luz? La luz es Cristo, ¿no? Para el cristiano la luz es un símbolo de Cristo. Particularmente los evangelios, cuando Jesús nos dice, yo soy la luz del mundo, ¿no? Y a los que están en tinieblas, dice el profeta Isaías, vengan a la luz, ¿no? Nos invita para salgamos de donde nos encontremos, que en Dios siempre hay posibilidades, que en Cristo, que es nuestra luz, siempre hay vida. Dice, pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos. Y aquí el profeta Isaías está renovando las esperanzas en el pueblo de Israel, que piensa que Dios los ha olvidado, que Dios ya no piensa en ellos, que Dios ya no los quiere, ¿no? Y Isaías aquí les dice, no, ya están a punto de regresar. Y estas imágenes de caminos, de aplanar los caminos para que puedan regresar, esos son imágenes de esperanza. Se pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos, hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. Aún en el desierto donde parece que no hay vida, Isaías nos dice, aún de esa tierra que parece muerta, árida, aún de esto Dios sacará vida, ¿no? Y esta es la imagen de esperanza que Dios le da por medio del profeta Isaías al pueblo de Dios que se encuentra en el exilio y ya está a punto de regresar. Y continúa diciendo, no sufrirán hambre ni sed, no los afligirá el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Nuevamente aquí el símbolo del agua. Para gente del desierto donde hay escasez de agua continuamente, ¿no? Pues la imagen de fuentes de agua, la imagen de manantiales son imágenes de vida, son imágenes de esperanza. Convertiré en caminos todas las montañas y pondrán terraplén a mis calzadas. O sea, aplanarán los caminos para que el pueblo pueda regresar sin tropezar. Y continúa Isaías diciendo, miren, estos vienen de lejos, aquellos del norte y del poniente y aquellos otros de la tierra de Senim. Aquí, es una imagen del pueblo de Dios, de todos los judíos que han sido desterrados, de que han sido llevados al exilio, tanto por Babilonia como Asiria, que conquistaron tanto el reinado del norte y del sur de Judá, y que se llevaron pues la crema innata del pueblo de Israel y que vendrán de diferentes lugares donde han sido llevados al exilio y que ahora regresarán a Jerusalén. Dice, griten de alegría cielos, regocíjate tierra, rompan a cantar montañas. Así que la tierra misma, esta bella imagen de Isaías, la tierra misma se levantará en canto de gloria al Señor por lo que Dios está por hacer al regresar a su pueblo del exilio a Jerusalén. Porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Porque el Señor tiene misericordia de los desamparados. Aquí, para poder apreciar estas palabras de Isaías, tenemos que entender la experiencia del pueblo de Israel en el exilio. Se siente olvidado, se siente que Dios ya no piensa en ellos, se sienten de que ya no hay esperanzas, ¿no? Y estas palabras del profeta Isaías buscan renovar la esperanza en un pueblo que se encuentra olvidado, afligido, ya como diciendo, ¿de qué sirve creer en este Dios?
Y estas palabras del profeta Isaías pues resuenan para que no desesperen, para que no tiren la toalla, para que no digan, ya no hay Dios. Dice, Sión había dicho, el Señor me ha abandonado. El Señor me tiene en el olvido. Esto es lo que el pueblo de Dios en el exilio dice. Y ahora viene esta imagen preciosísima del profeta Isaías cuando dice, ¿puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? ¿Puede una madre olvidarse de su hijo, de su hija? ¿Cómo puede ser posible eso? Dice el profeta Isaías. Pues aunque existiera tal madre que se olvidara de sus hijos, de sus entrañas, dice el profeta Isaías, Dios no se olvidará de Israel. Dios no se olvidará de su pueblo. Y aquí quizás la dificultad nuestra, particularmente en momentos difíciles, momentos de oscuridad, es de que Dios nos pide de que confiemos en el tiempo de Dios, en el tiempo kairos, en el tiempo apropiado, en el tiempo de la voluntad de Dios, que es muy diferente al tiempo nuestro, al tiempo cronológico, que queremos de que Dios pues se someta a nuestro tiempo, a nuestros deseos, a nuestras esperanzas. Y Dios nos dice, no, el tiempo mío es el tiempo kairos, el tiempo apropiado, el tiempo cuando tienen que suceder las cosas como tienen que suceder según mi voluntad. Y entre el tiempo nuestro cronológico y el tiempo de Dios, kairos, pues hay una gran diferencia y a últimas tenemos que hacer la paz con la voluntad de Dios, con el tiempo de Dios. Y que aunque en nuestro sentido del tiempo cronológico, pues a veces quizás no percibimos la gracia de Dios, Dios desde su tiempo kairos nos dicen, no desesperes. A últimas, somos llamados a confiar, somos llamados a vivir en obediencia, somos llamados a vivir en fidelidad, aun cuando todo en torno a nosotros nos dice todo lo contrario. Y esto quizás es la manifestación de fe más pura que pueda existir, cuando todo en torno a ti te dice lo contrario. Y sin embargo, la fe dentro, lo más profundo de nosotros nos dicen, aunque todo en torno a mí me dice no hay Dios, o la esperanza es en vano, o de que Dios me ha olvidado, la fe me dice no te sueltes de su mano. No desesperes. Confía en el tiempo de Dios, en el tiempo kairos de Dios. Y creo que esta puede ser la manifestación de fe más pura que puede existir. Y esto es, yo creo, aquí lo que también Isaías encierra en estas palabras. Dice, aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Qué lectura de Isaías más bella, particularmente para los que se encuentren en oscuridad, para que los que se encuentren en una situación que piensen de que Dios los ha abandonado, los ha olvidado. Isaías nos dice, no desesperes, confía en el tiempo de Dios, confía en la gracia de Dios que a su tiempo, a su medida, a la voluntad de Dios, llevará a cabo lo que tiene que llevar a cabo. Y a veces, pues, nos cuesta porque pensamos que ya no puedo aguantar más, de que ya no puedo dar más, de que ya no tengo más de dónde agarrarme. Pero Dios me dice, agárrate de mí que yo no te soltaré. Pasemos ahora al Evangelio de hoy que viene de Juan y es la continuación del Evangelio de ayer, donde Jesús sana a un paralítico en la piscina dentro del templo de Betesda y los líderes religiosos pues acusan a Jesús de hacer algo en sábado. Y este Evangelio de hoy pues es una continuación del Evangelio que escuchamos ayer, donde el tema de la acción de Jesús en sábado, que contradice lo que la ley prescribe,
sigue el conflicto donde Jesús ahora nos da un entendimiento del por qué Él actúa cuando los líderes religiosos dicen es prohibido actuar, es prohibido cualquier tipo de sanación, de actividad que contradiga la ley mosaica de que no se puede hacer nada en sábado porque Dios descansó el sábado y para ellos Dios no puede actuar en sábado porque tiene que estar en descanso. Y sin embargo para Jesús no, Dios siempre está activo. Siempre está activo. Esta es la perspectiva desde donde Jesús no solamente predica, sino también actúa. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado. Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo, ¿no? Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Así que el sábado, aún la tradición dice que Dios descansa y ya prácticamente habían congelado, habían hecho estático porque en el séptimo día, según la historia de la creación, Dios descansó, pues entonces ya Dios, desde ese punto en adelante, el sábado no hace nada, descansa. Y esta es la noción de los fariseos y de los escribas. Pero Jesús tiene una noción muy diferente de que Dios siempre está activo, aún los sábados. Y particularmente porque Dios está activo todo el tiempo y Jesús es el reflejo perfecto de Dios mismo, el Dios encarnado. Entonces también Él puede actuar porque Dios está actuando. Y Él siendo el reflejo perfecto de Dios, entonces está por encima de la interpretación del sábado de aquellos que lo critican. Dice, por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios, ¿no? Este es otro de los argumentos de aquellos que buscaban acusar a Jesús para después condenarlo, ¿no? De que se igualaba a Dios diciendo que es el Hijo de Dios. Aquí es uno de los pocos lugares en los evangelios donde Jesús se identifica a sí mismo como Hijo de Dios. Lo cual para la mentalidad judía pues es algo incomprensible de cómo un ser humano se puede llamar Hijo de Dios. Pero es porque no conocen a Jesús, es porque no conocen a aquel que lo ha mandado, y porque no conocen a Dios, pues tampoco conocen al Hijo, y porque no conocen al Hijo, pues tampoco conocen al Padre. Y este es el argumento fundamental de Jesús. Dice, entonces Jesús les habló en estos términos. Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que ve hacer al Padre. Aquí hay una identidad perfecta entre Padre e Hijo, Hijo y Padre, ¿no? Y esto para la mentalidad judía, pues, y particularmente de los fariseos, pues era algo incomprensible. No podían entender esto. Esto nos debe de recordar también cuando Jesús, en el Evangelio de Juan, que saldrá más adelante, cuando Jesús da el discurso del pan de vida, donde dice que aquel que no coma su carne, aquel que no beba su sangre, y después de decir esto Jesús dice el Evangelio, hacia los versículos del final del capítulo 6, que muchos lo fueron abandonando porque no podían aceptar esas palabras de Jesús acerca del pan de vida, de que aquel que no comiera su carne, aquel que no bebiera su sangre, ¿no? Y que muchos lo empezaron a abandonar, y Jesús después les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes también me van a abandonar? Y es ahí donde Pedro le dice a Jesús, ¿y a dónde iremos? ¿Con quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida, ¿no? Pues igualmente aquí los interlocutores de Jesús, aquellos que lo rechazan, aquellos que no lo aceptan, no pueden entender y no pueden aceptar esta identidad de Jesús como Hijo de Dios, y que porque es Hijo de Dios y porque es mandado por Dios, pues solamente hace y dice lo que Dios Padre le enseña y le revela. Si el Padre ama al Hijo y le manifiesta lo que hace, le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo
da la vida a quien Él quiere dársela. Así que la autoridad, el poder, Dios se la ha dado a su Hijo, y es lo que por eso Jesús proclama con tanta autoridad y por qué obra con esa autoridad y poder. O sea, el Padre les da vida, así también el Hijo da vida al que Él quiere dársela. Así que la vida, la nueva vida que Dios nos da en Jesucristo, se nos da por pura gracia de Dios. No porque la meritamos, no porque la ganamos, no porque Dios me la debe. Lo cual a veces nos topamos con gente muy religiosa que piensa que por más buenos que sean, por más mejores obras que hacen, de que en cierta manera se están ganando puntos con Dios, que Dios está sumando ahí, ¿no? Y que llegará un punto cuando Dios sume sus puntos y les dirá qué tan santos son, que se han ganado el cielo, ¿no? Y todo esto contradice lo que Jesús nos dice, de que el cielo mismo, la salvación misma, el amor mismo, no es por mérito, no es porque lo merecemos, es por pura gracia de Dios, por pura gracia de Dios. El Padre no juzga a nadie porque todo juicio se lo ha dado al Hijo. Y continúa Jesús diciendo, el que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Así que esta similitud, esta igualdad que Jesús define acerca de sí mismo, pues uno puede imaginar que para la mentalidad de los líderes de Jerusalén, de los fariseos, de los escribas, pues es algo que simplemente les impide comprender cómo este hombre Jesús puede decir esas cosas, ¿no? Pero es porque no aceptan quién es y no aceptan quién lo ha enviado. Dice, yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio. Estas son palabras impresionantes, ¿no? De que en el escuchar la palabra de Jesús, en el identificarnos con la visión del reino de Dios, en la revelación que nos da del Padre, que cuando la hacemos nuestra, que cuando nos identificamos con Él, ya estamos probando, ya estamos viviendo las primicias de la vida eterna. Las primicias de la vida eterna ya son realidad en el escuchar su palabra, en el creerlas, en el identificarnos con ella, en hacerlo nuestro, ¿no? Ya se están viviendo las primicias de la vida eterna, porque ya pasó de la muerte a la vida. Así que la vida eterna no es algo que está solamente para después de que cuando uno muera. No, ya cuando la palabra de Dios nos confronta, cuando la palabra de Dios nos llama, nos ilumina, nos sacude y nos reta y la aceptamos, nos identificamos con ella, la hacemos nuestra, entonces ya la vida eterna en Cristo, las primicias de esta vida eterna ya son realidad para con nosotros. Dice, les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. Son palabras mayores, estas palabras fuertes de que el poder de Dios, el poder de la vida, Dios se la ha dado a su Hijo. Y pues quizás con esto podemos comprender el por qué sus interlocutores, los fariseos, los escribas, los líderes en Jerusalén, pues escuchaban esto y lo entendían como este hombre está igualándose a Dios y que por tanto simplemente no puede ser posible lo que él dice. Y en esto pues por eso lo acusan de blasfemia, lo acusan de blasfemar al igualarse con Dios. Finalmente Jesús dice, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán, los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Palabras
muy interesantes, muy profundas. A Jesús no se le puede entender sin su relación con Dios Padre, porque es desde esa relación de donde fluye toda su vida. Jesús es el reflejo perfecto del Padre, es la encarnación de Dios Padre. Y por eso se atreve a decir estas palabras que para sus interlocutores, para sus críticos, particularmente los fariseos y los escribas, simplemente es algo incomprensible, pero que cuando por la gracia de Dios uno se deja atraer, puede escuchar, puede identificarse con las palabras de Jesús, pues entonces estas palabras tienen sentido. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esto, porque es verdad para Jesús, también tiene que ser verdad para nosotros. También de buscar hacer solamente la voluntad de Dios para con nosotros. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.